Bueno, pues vamos a comenzar con lo más importante del día. Esta mañana la tensión se incrementó en Japón cuando un terremoto de 7.4 grados Richter tomó por sorpresa a la nación del sol naciente. Incluso hubo una alerta de tsunami y la preocupación internacional, por supuesto, se centró en una posible crisis nuclear. Más adelante les vamos a tener todos los detalles de esto que centra las miradas en Japón nuevamente y los posibles daños a su población e infraestructura. Aquí en México, a las 8:11 horas de esta mañana, la Ciudad de México fue sacudida por un sismo de 6.7 grados en la escala de Richter, cuyo epicentro se localizó 83 kilómetros al suroeste de Las Chuapas, Veracruz, de acuerdo con el Sismológico Nacional. El movimiento telúrico pudo sentirse además en Jalapa, Córdoba, Boca del Río, Medellín, Coatzacoalcos, así como en Tabasco y Chiapas e incluso en Guatemala. Este es el reporte de nuestros corresponsales. Muy buenas tardes, pues para informarles sobre el acontecimiento del sismo que se registró esta mañana de jueves, aproximadamente a las 8:11 en el estado de Oaxaca. De acuerdo al Instituto Estatal de Protección Civil, el sismo de 6.5 grados en escala de Richter se resintió con mayor fuerza en Tuxtepec y en la costa oaxaqueña. En esta última zona causó un oleaje inusual parecido al fenómeno conocido como mar de fondo. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no reportan daños materiales ni pérdidas de vidas humanas. Desde el estado de Oaxaca reportó para UNO Noticias, Ismael Rivera. ¿Qué tal? Buena tarde. Acá en Villahermosa, donde también se sintió el sismo de esta mañana, alcanzó límites bastante sensatos. La gente no entró en pánico. Se reporta el desalojo de al menos 5 edificios. No hay nada que lamentar, solo algunas crisis nerviosas que fueron atendidas. Protección Civil en Tabasco reporta saldo blanco después de este sismo. Aquí en Villahermosa no pasa nada en este sismo. Gilberto Quesada para UNO Noticias desde Villahermosa, Tabasco. Y bueno, aquí en el Distrito Federal, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil realizaron revisiones por aire y tierra y hasta el momento descartaron daños materiales, víctimas o heridos, lo que fue confirmado por el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard. Ayer miles de ciudadanos en una veintena de ciudades en México y también en el resto del mundo salieron a las calles a exigir un alto a la violencia. Ayer en más de 20 ciudades de México y por lo menos otras 6 en el mundo, los mexicanos salieron a las calles para unir su voz en una sola y decir ya basta, no más sangre, ni un muerto más, en respuesta a la convocatoria hecha por el poeta Javier Sicilia, cuyo hijo Juan Francisco fue asesinado junto con otros 6 jóvenes en Cuernavaca, Morelos. Como en las últimas ocasiones en las que se ha organizado una movilización de grandes magnitudes, las redes sociales como Facebook y Twitter fueron los medios para llamar a la gente a salir y manifestar su inconformidad. ¡Están en los pinos! ¡Los asesinos están en los pinos! Aunque la concentración más grande tuvo lugar en Cuernavaca, Morelos, con cerca de 20,000 personas, en el Distrito Federal por lo menos 8,000 hombres y mujeres marcharon del Palacio de Bellas Artes al Zócalo capitalino con la demanda de que el ejército regrese a sus cuarteles. En el asta bandera del Zócalo, la actriz Ofelia Medina leyó la carta escrita por Sicilia, en la que el escritor hizo saber a la clase política y al crimen organizado que la sociedad ya está cansada de tanta violencia y de la escalada de muertes inocentes. Las manifestaciones en el país coincidieron con la advertencia del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de que la violencia originada por el crimen organizado en México comenzará a bajar en 2014 o 2015, tras 7 años de combate frontal del gobierno contra los cárteles de las drogas. Además del Distrito Federal y Cuernavaca, en ciudades como Monterrey, Ciudad Juárez, Guadalajara, Reynosa y Durango, las más golpeadas por el crimen organizado, decenas de integrantes de organizaciones en defensa de derechos humanos exigieron solidaridad con un problema que es de todo el país. También hubo movilizaciones en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas, Puebla y Querétaro. Finalmente, en ciudades del extranjero como Barcelona, París, Nueva York y Buenos Aires, connacionales residentes se manifestaron contra la violencia que se vive en nuestro país en plazas y frente a embajadas y consulados. Y ayer por la tarde fuimos testigos de esta gran unión de solidaridad al dolor del poeta y escritor Javier Sicilia y de todos los padres que perdieron a sus hijos en Morelos. Fueron
casi 15,000 personas las que se unieron, 4 horas de marcha en las que pues se clama por la paz. Y vamos a comunicarnos con Dalila Ramírez, ella es corresponsal de Morelos, para que pues nos cuente qué es lo que ha pasado en estas horas subsecuentes a esta marcha por la paz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por este reporte. Gracias, Gabriela. Pues desde Morelos y cobijado por familiares de víctimas como los de la guardería ABC, de la activista Marisela Reyes y otros asesinados aquí en Morelos, el escritor y poeta Javier Sicilia pues anunció que permanecerá en plantón permanente hasta el 13 de abril próximo, día en que dio como plazo a las autoridades estatales, tanto de la Procuraduría de Justicia como el gobernador Marco Adame Castillo, para que resuelvan el caso del asesinato de su hijo y de otras 6 personas más ocurrido el 28 de marzo pasado. Previo a este anuncio, pues como lo comentabas, miles de morelenses participaron en esta manifestación nacional por la justicia, todos ellos, o la mayoría de ellos, ataviados de blanco. Precisamente pues el tema fue la justicia y la paz, convocada pues desde hace días y el cual pues tuvo bastante respaldo entre los morelenses y entre varias familias que se fueron uniendo al contingente conforme pues fue avanzando por las principales calles del norte de la ciudad hasta llegar al Zócalo capitalino. Seguiremos muy atentos. Muchísimas gracias por el reporte, Dalila Ramírez, corresponsal de Uno Noticias en Morelos, y buenas tardes. Y el Pleno del Senado de la República ratificó el nombramiento de Marisela Morales como nueva Procuradora General de la República Mexicana. Previa a su toma de protesta, el senador del PRD, Pablo Gómez, dijo que se espera de este nombramiento que se respete absolutamente la Constitución política y pidió fortalecer la institución ante la crisis delincuencial que se vive y no fortalecer al Estado policial. Y en estos momentos los legisladores pues estamos viendo cómo toma protesta Marisela con imágenes en vivo desde el Senado de la República. En nombre del Senado de la República le deseo éxito en su encargo. En estos momentos el presidente Felipe Calderón se encuentra en Cancún en la clausura de la Cumbre Mundial Antidrogas, en la cual se dieron cita representantes de al menos 100 países para intercambiar información y crear estrategias para combatir el tráfico de drogas. Son las palabras en vivo del presidente Felipe Calderón. Vamos a escuchar. Más allá de las fronteras, las ideologías, los sistemas de gobierno y las culturas, nos une una causa común: cerrar filas para liberar a la humanidad del crimen que se asocia al tráfico de drogas, para liberar a la humanidad y en particular a nuestros jóvenes de la adicción a las drogas, que es, a final de cuentas, la nueva esclavitud. Por otra parte, el secretario de Economía, Bruno Ferrari, presentó a Rodrigo Roque y a Bernardo Altamirano como nuevos titulares del Instituto Mexicano para la Propiedad Industrial, el INPI, y la Procuraduría Federal del Consumidor, respectivamente, tras la renuncia de Jorge Amigo y José Antonio Morales. Altamirano anunció que va a esperar instrucciones de Ferrari y actuará con base en una cultura de denuncia ciudadana, mientras que Roque dijo que su primera labor en el INPI será dar continuidad al trabajo de Amigo y seguir con los proyectos. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que exenta del pago del impuesto sobre la renta del ISR a los pensionados que ganen hasta 25 salarios mínimos. La medida, que fue turnada al Senado para su aprobación, tendrá un costo fiscal anual de casi 3.800 millones de pesos. Y como siempre nos despedimos con algo bueno que contar. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, presentó Patrimonio Natural de México, 100 casos de éxito, un libro en el que participan 140 investigadores que explican la importancia de 15 ecosistemas de nuestra nación y lo importante de su conservación, manejo y restauración. Lo puede descargar en la dirección que aparece en la pantalla.